acompañarnos en este curso que estamos realizando de Historia de la Salvación de nuestra vida. Está organizado desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Cañadón Seco, cuyo administrador parroquial es el padre Humberto Ramírez. En este curso estamos haciendo un recorrido desde Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya les agradecemos y nos encontramos en 15 días. Bueno, vamos a hacer un recuento de cómo viene la historia, ¿no? Como para situarnos. Habíamos arrancado, ¿no es cierto?, con Abraham de Ur de los Caldeos hacia, en esta llamada de Dios, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. Este mapita nos marca un poco el recorrido que hace Abraham, llegando a Canaán. Después nos encontrábamos con toda la historia de, ¿no es cierto?, Jacob, Esaú, Jacob, los 12 hijos y esta historia de José que va a enganchar, digamos, esa residencia del pueblo en Canaán con la bajada a Egipto, con José, ¿no es cierto? Y bueno, y todo el pueblo o sus hermanos que bajan, ¿no es cierto?, a causa de esa situación de hambruna, y nos encontramos entonces con el pueblo de Israel en Egipto que permanece, decíamos en ese momento, permanece unos 400 años hasta que después con este personaje, ¿no es cierto?, Moisés, nos encontramos a este pueblo de Israel que, liberado por Dios, ¿no es cierto?, es este Dios que libera a Moisés para que libere al pueblo. Entonces hablamos de liberado para liberar, y entonces este camino, ¿no?, que se nos va a relatar en lo que es el libro del Éxodo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, si Abraham lo encontramos a partir del capítulo 12 del Génesis, donde después de hablar de la creación de la tierra, habla de la creación de del pueblo como pueblo con Abraham. En Éxodo nos encontramos con esta salida, ¿no es cierto?, esta situación del pueblo y esta salida del pueblo de Israel nuevamente hacia esta tierra prometida, y este Dios que a través de Moisés vuelve a llamar al pueblo a la libertad, ¿no? Y en su momento decíamos o relatábamos cómo este camino había sido en 3 escenarios, ¿no? Egipto, desierto y Sinaí. Y como temas fundamentales que tocábamos era, bueno, este paso, esta salida, esta fiesta de la libertad, esta experiencia de libertad y este desierto como aquello de lo inhabitable, de la no vida, pero también ese momento de la alianza, ¿no? Ese momento de el encuentro más pleno, ¿no? Donde podríamos decir, esta familia que baja a Egipto y que ahí se hace multitud, ahora a través del desierto y por la alianza se hace pueblo, ¿no? Esta alianza es momento de identidad. Y con eso terminamos, ¿no? Y terminamos diciendo o contemplando algo así, ¿no? Dios que a lo largo de la historia se va haciendo presencia, ahí en el Sinaí, en la alianza, se hace
presencia más plena, ¿no? A través de la ley, ¿no? Si bien, esto decimos, este camino que estamos haciendo, de mirar esta antigua del Antiguo Testamento, lo entendemos o miramos hacia el nuevo como su plenitud y no, y desde nuevo miramos planteado. Entonces, lo decíamos en la última, decíamos, es una alianza en dos momentos, es decir, sí. es un mismo Dios, Sí. ¿no? Un mismo Dios que se va revelando a lo largo de la historia. Entonces, esto, cuando uno dice, bueno, pero como nos decía Alfredo cuando nos explicaba esta plenitud de la ley en las bienaventuranzas, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y cómo es? ¿Este Dios es distinto que este otro? Es un mismo Dios. Lo que acá contemplando es esta experiencia del hombre que se va abriendo al Dios de la vida. Y uno se podría preguntar cuánto de este camino hay en nuestras propias existencias, ¿no? Cuánto de este camino de esclavitud a libertad, ¿no? De cierta comprensión de la alianza y camino hacia su plenitud, ¿no? Y entonces volvemos acá y ya a las puertas y queriendo entrar a la tierra prometida, que sería como el corazón de este encuentro, ¿no es cierto? Volvemos a recordar, dicho es, esto que decíamos, ¿no? Este Dios que es el mismo que se revela, pero que el hombre, de hecho, cuando decimos, ¿no es cierto? O cuando hacemos mención de la carta a los hebreos, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, Dios se revela en Jesús, después de haber hablado los profetas y demás, ¿no? Entonces, recordamos esto que decíamos en un principio, cómo nos tenemos que acercar a los textos bíblicos, a las escrituras, ¿no? Desde esta, primero con corazón orante, eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? Yo lo repito siempre y digo, creo que en el fondo me lo estoy repitiendo a mí, ¿no? Porque en esto, a veces de acercarnos queriendo ver y a ver qué dice y qué no dice, que no nos olvidemos de esto, ¿no? Nos acercamos a los textos de las escrituras con corazón orante y abriéndonos a estas tres dimensiones que siempre decimos, ¿no? La dimensión histórica, hay un relato que se nos cuenta, la dimensión literal, que tiene que ver con cada momento histórico, ¿no? Y entonces una forma de decir, una forma de expresarse, este Dios, que ya lo vamos a ver ahora, vengador casi, ¿no? Y uno dice, ¡ay, Señor! ¿No? ¿Y cómo hacemos para entender esto, no? Como nos decía Alfredo en el encuentro pasado, ¿y cómo es esto de la ley y esta ley que me libera? Es decir, ¿cómo es esto, no? Entonces, esto, ¿no? Estas formas literarias y esta otra dimensión que es el corazón de todo, ¿no? La dimensión teológica. ¿Qué es lo que Dios y lo que este pueblo que va haciendo camino de fe nos quiere transmitir en el relato de su historia y a partir, ¿no es cierto?, o a través de una determinada forma de expresarse? Y entonces decimos, estamos acá
a las puertas de la tierra, de esta tierra prometida. Y acá nos encontramos con Moisés, que queda ahí a las puertas de la tierra, ¿no? Si en todo el relato anterior, ¿no? En este recorrido por el desierto y hasta estas puertas de la tierra prometida, los libros que nos cuentan este relato, ¿no es cierto? Es el libro del Éxodo, del Levítico y de Números. El libro que nos va a contar casi estas vísperas de la entrada es el libro del Deuteronomio. Y los libros que siguen, o sea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, nos van a relatar y nos van a querer expresar toda esta continuidad de la historia, que es la entrada en la tierra, la distribución, ¿no es cierto?, de todas las tribus en las distintas partes de esta tierra, y cómo esta historia va a continuar gobernada primero, después de estas tribus, por reyes. Entonces comenzamos una época que la llamamos monarquía y que dura hasta, nosotros estamos hablando acá del 1250, más o menos antes de Cristo, y dura desde la entrada, digamos, hasta, que estamos hablando 1250, 1230, hasta el 587 antes de Cristo, que es el exilio a Babilonia, que ya entonces será el próximo y último encuentro de Antiguo Testamento. Pero entonces, fíjense que este momento al que nos vamos a asomar es desde el 1230, 1250, hasta el 587, ¿no? Para que nos ubiquemos más o menos en la historia. ¿Qué nos relata este libro del Deuteronomio? Vamos a hacer esto, ¿no? Como la idea es esta, mostrar qué pasa en la historia, y nos quedamos con 3 temitas, ¿no? Como resaltando, ¿no? Porque acá tendríamos que decir, es mucha historia, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa? Nos encontramos con el Deuteronomio, que, como para decir 2 o 3 palabras del libro del Deuteronomio, si se fijan, Deuteronomio 1:1 dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel y Labán, Haserot y Dizahab, desde Loreb hasta Cades Barné, hay 11 días de camino por las montañas de Seir. En el 40º año, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los israelitas como el Señor se lo había ordenado. Toda esta introducción, que es Deuteronomio, capítulo 1, del 1 al 3, nos coloca, ¿no es cierto?, en ese, antes de entrar a la tierra prometida, en el Loreb, ¿no?, en las montañas de Moab, ¿no?, al otro lado del Jordán, decimos, donde está Moisés. Y es Moisés el que va a hablar. Todo el Deuteronomio, o sea, los 34 capítulos, es como si fuera
uno y un solo largo discurso de Moisés. Claro, que acá nos encontramos con algunas cosas que diríamos, bueno, ¿y será que todo lo escribió Moisés? Imposible, imposible. Primero porque no sé si algún conocido de ustedes habrá podido relatar su propia muerte, o si ustedes tienen pensado relatar su propia muerte, pero no sería posible, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que decimos es, el Deuteronomio es como si fuera el compendio donde está toda la ley, esta ley que Dios le dicta a Moisés, ¿no? De esta forma está presentada. Podemos decir, todo lo escribió Moisés. No, no puede haberlo escrito Moisés. Una de las cosas más obvias, decimos, es que no puede relatar su propia muerte, ¿no? Lo otro es que es larguísimo. Entonces no puede haber dado un solo discurso y escrito todo. Sería posible, aunque hablara mucho, ¿no? Aunque hablara más que Alfredo y yo juntos. Imposible. Y lo otro, decimos, a ver, esto nos dicen los exégetas, ¿no? Los que saben más de estas cosas, nos encontramos con, a ver, ¿cómo podríamos decir? Con el corazón de la alianza, de la ley, ¿no? Con las leyes, así con las prescripciones concretas, ¿no? Nos vamos a encontrar con un montón de leyes, pero cuando uno se pone a leer, hay un montón de leyes que tienen que ver también con un pueblo que ya se ha afianzado en una tierra. Entonces, también encontramos estas características en el libro de Números, incluso y Levítico, ¿no? Son leyes que tienen que ver con un pueblo que no tendría ningún sentido unas tales leyes en un desierto, ¿no? Entonces, esto nos está ubicando, digamos, en uno de los temas, ¿no? El Deuteronomio sería como el corazón o donde está el corazón de estas leyes que decimos ¿qué suponen para el pueblo, ¿no? En ese momento. Es como la expresión de esa alianza, ¿no? Claro, hay todo un tema, ¿no? Que algo decíamos los otros días. Esta conciencia o esta idea de si cumplo la ley, Dios está, ¿no es cierto? Y entonces, lo que va a correr después riesgo el pueblo y va a terminar cayendo y va a ser parte de la denuncia de los profetas y que también nos suele pasar a nosotros, aunque tengamos la ley de la libertad, ¿no es cierto? Y todo centralizado en el amor, que terminamos pensando que casi que lo manejamos a Dios, ¿no? Es decir, total, si cumplimos la ley, Dios está seguro con nosotros, ¿no? Tenemos la presencia asegurada. Entonces, la ley es el centro, pero, a ver, todo lo que es el libro del Deuteronomio, aunque esté presentado acá como un solo discurso de Moisés, lo que los exégetas nos van a decir es que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y se va a ir construyendo porque se van a ir haciendo como relecturas
de la historia que ha vivido este pueblo, ¿no? De esta historia de libertad, ¿no? De esta historia de haber sido esclavos y haber sido liberados por Dios, y que esto no lo pueden olvidar. Entonces, esta experiencia releída en otros momentos históricos va a ir sumándole letra y reflexión, que cuando se queda, digamos, totalmente armado, se pone todo en boca de Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés es el signo de la alianza, signo de la ley, signo del que rescata al pueblo, ¿no? Es la autoridad máxima, podríamos decir, el primero de los profetas, de alguna forma. Entonces, fíjense que todo el Antiguo Testamento está como, podríamos dividirlo, ¿no? Y de hecho se divide en la ley, los profetas y los demás escritos. Los profetas, ¿qué van a hacer? Recordar al pueblo la centralidad de la ley cuando ya se han establecido en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había prometido, y olvidan lo esencial de la ley. Entonces los profetas lo que van a hacer es recordar esa ley y denunciar cuando no se cumple. Y los demás escritos que son los escritos que tienen que ver con lo que es, podríamos decir, la oración, la poesía, la reflexión, lo que van a hacer es invitar al pueblo a pasar una y otra vez por el corazón mediante poesía, historias y palabras de sabiduría y lo que podríamos llamar historias didácticas, como Jonás, como Ruth, como todas estas historias, van a invitar al pueblo a volver a pasar por el corazón para descubrir que este Dios ha acompañado y sigue acompañando la historia del pueblo, ¿no? Entonces, dicho esto, sabemos que Moisés no entra en la tierra y uno podría decir, no sé si les pasa a ustedes, pero uno dice, a ver, pobre Moisés, ¿no? Porque las tuvo que pasar con el pueblo. Y a ver, porque tocó 2 veces en la piedra y de alguna forma perdió en algún momento la confianza en Dios, después de todo lo que luchó, ¿no puede disfrutar de la tierra? A mí, la verdad, entre nosotros, yo me pregunto, digo, ¿no es un poco injusto Dios? ¿No? Da cierta sensación de decir, claro, decimos, Dios, hoy le estaba almorzando con mi sobrino menor, que tiene 9 años, y que es mi ahijado, y entonces, claro, yo había hecho unas Biblias es como una caja que se abre y entonces van saliendo historias de la Biblia, ¿no? Para catequesis con los chicos. Es una forma dinámica de ir sacando los personajes, ¿no? Uno puede meter en la Biblia lo que sea, ¿no? Y saca de la Biblia y entonces es más comprensible para los chicos. Y entonces en un momento, bueno, él sacaba de la Biblia y claro, sacó el desierto.
Y entonces me dice, y decime, ¿y acá Dios cómo está? Digo, opa, esta es la pregunta del millón. Del desierto y en este momento. Y me dice, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas, Dios, con este Moisés ahí que queda en las vísperas y sin entrar a la tierra prometida? Y entonces acá me dice, bueno, es un género literario, una historia, que un porqué tiene que tener, ¿no? ¿Y qué es lo que está el pueblo en esa dimensión teológica queriendo transmitir? Lo mismo que decíamos, no hay alianza posible sin un corazón libre. También el pueblo que entra en la tierra es un pueblo que no nació en la esclavitud. Es un pueblo que nació en la libertad, ¿no? Entonces, de alguna forma es continuación con ese mensaje, ¿no? Es decir, llevándolo a lo espiritual, es decir, ¿es posible la conquista de la tierra si no es la conquista de la tierra, ¿no? Y la tierra que es el propio corazón y esa tierra que es Dios mismo, ¿no? Sin un paso previo de libertad, ¿no? Sin dejarse volver a la vida en la libertad, sin renacer en la libertad, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que esto nos lleva a pensar es esto de la continuidad, ¿no? A veces estamos tentados en creer, y también le pasa al pueblo, que todo comienza y termina con nosotros. La historia del pueblo de Israel o el proceso de libertad de Israel no termina con Moisés, ¿no? Moisés es un eslabón en esta cadena de libertad. Nosotros somos eslabones de una misma cadena, ¿no? Somos parte de esta misma historia. El pueblo entra y esta entrada del pueblo de Israel nos vamos a encontrar que, bueno, esto lo tendría que haber puesto, volvemos después al mapita para ubicarnos. Esta entrada a la tierra, vamos a encontrarnos con dos libros que nos cuentan. Uno es Josué y otro Jueces. Josué, decimos, la entrada es victoriosa. Es decir, el pueblo entra, todo bien, no tienen problemas, ¿no es cierto? Cuando uno va al libro de Josué, hay este texto, ¿no es cierto?, del primer capítulo. Esto da fuerza, ¿no? Primero que se conecta con Deuteronomio, ¿no? Dice, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán. Y entonces ahí comienza toda la entrada, ¿no? Pero fíjense en el versículo 5 hasta el final, ¿no? Sí. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés.
no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente, que cumplas la ley. Y en el versículo 9, ¿acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es para leerlo 1, 2 y 3 veces, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida de vez en cuando, ¿no? Capítulo 1. Y este pueblo entra, ¿no? Decíamos, había esto, ¿no? Como dos libros que nos cuentan, decíamos Josué y esta entrada, sí, y estamos hablando 1250 al 1230, ¿no? Y el libro de jueces, el libro de los jueces que también nos cuenta la entrada a la tierra prometida, pero hasta el nacimiento de la monarquía en Israel, o sea, se va a extender un poquito más, y la entrada en esta tierra prometida no es eh, tan así como de victoria, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener ahora, ¿no es cierto? Pero el libro de los jueces nos va a contar así como esta entrada con un poco más de dificultades, ¿no es cierto? Un poco más de problemas. Esto, digamos, nos lleva a, también, como decíamos en el libro del Deuteronomio, son libros que relatan, digamos, el mismo hecho histórico, pero en momentos distintos. Entonces, la mirada y lo que quieren transmitir acerca de esa llegada y arribo a lo que es esta tierra, esta promesa cumplida, ¿no es cierto?, de Dios a su pueblo, tiene distintas connotaciones. Lo que sí va a aparecer, ¿no es cierto?, en los dos, ¿no es cierto?, en uno con más fuerza que en el otro, es decir, en los dos aparece esto, ¿no?, que la tierra es don y conquista. Josué, este es el tema del don y de un Dios que allana los caminos, es como más, digamos, es lo que quiere transmitir, o es esta experiencia de fe que va a contar. El libro de los jueces es más conquista, ¿no? Y es más dificultad. ¿Y quiénes son los jueces? Los jueces, y entonces uno podría, digamos, volver a, creo que no he compartido, pero bueno, importa, digamos, el territorio se va a dividir, ¿no es cierto?, por las distintas tribus. Y los jueces van a ser como, hoy diríamos, gobernadores provinciales, ¿no? Este periodo de los jueces, ¿no es cierto?, que van digamos, a gobernar en distintos lugares, va a ser el tiempo previo a la monarquía, ¿no? La monarquía, el comienzo de la monarquía es hacia el año 1050 antes de Cristo. El primer rey de todo el territorio va a ser David, ¿no? Uno, cuando leemos en los libros de Samuel y Reyes, nos encontramos con otro rey anterior que es Saúl, y uno dice, bueno, pero ¿no es Saúl el rey? Lo que pasa que con David el territorio es uno solo, es decir,
con Saúl es una parte del territorio que es la parte del sur, ¿no? Con David, todo el territorio está bajo el reinado de David. Y esto acá nos abre a otro tema, ¿no? Que es el tema del rey. Nos vamos a encontrar con esto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, ¿no? Este pueblo que ve que los pueblos de alrededor tienen reyes y entonces lo que hacen es reclamar, decir, bueno, a ver, queremos, los otros pueblos tienen reyes, también nosotros queremos un rey. Insisten, ahí está, aparece Samuel como el primer profeta, ¿cierto? Y Dios les va a otorgar el rey, ¿no? Dios va a decir, bueno, está bien, ¿no? A través del profeta Samuel van a tener un rey. Y entonces así comienza este tramo de la monarquía. Pero el rey en Israel tiene que tener una característica distinta. El rey de Israel va a ser representante de Dios, porque Dios es el único rey para Israel. Es por eso que nos vamos a encontrar en el libro de Samuel, los dos libros de Reyes, que hay como una mirada a los distintos reyes que van pasando, y esos reyes van a ser, y lo mismo los jueces, van a ser juzgados, ¿no es cierto?, como buenos o malos, en torno a qué tan fieles a la ley fueron, qué tan claramente reflejaron a este único rey que es Dios. Para Israel, el rey es aquel que tiene que cuidar al pueblo. De este concepto de rey de Israel, después se va a desprender el mismo concepto de pastor, ¿no? Porque para Israel, el rey tenía que ser un pastor, ¿no? Pero el único rey pastor es Dios. De hecho, y ya esto lo vamos a ver en la próxima, como los reyes no son capaces de cumplir con este mandato de Dios de conducir al pueblo, Dios mismo va a ser, va a venir a reinar, ¿no? Dios mismo va a venir a pastorear a su pueblo, Israel. Entonces, cuando nos decimos, y como para ir cerrando, ¿no?, esto, así como teníamos este Deuteronomio, que es el corazón, digamos, de la ley, nos vamos, si sumamos el Deuteronomio a todos los libros estos que siguen, ¿no es cierto?, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, nos encontramos con lo que llamamos la historia deuteronomista, ¿no?, donde los temas, digamos, es esta entrada a la tierra, esta tierra como don, este Dios que sigue acompañando y sigue hablando al pueblo, ¿no? Y entonces va a hablar por el don de la tierra, va a hablar a través de los profetas.
va a darles un rey y va a permitirles, a través de Salomón, construir un templo. El templo que va a ser ahí el lugar donde habita. Entonces, cuando nos encontramos con este pueblo que ha entrado en esta tierra prometida y se instala en la tierra y se comienza a organizar, vamos a tener como 3 elementos importantes. El rey, pero decimos, este rey de Israel no es como el rey de otros pueblos, ¿no? Es un representante, tiene que ser, ¿no es cierto? Vamos viendo después en la historia y cuando leemos que no fueron tan fieles, recién lo decimos, ¿no? Pero que está llamado a ser, ¿no? El rey. Entonces, la tierra, el rey y el templo, ¿no? Este templo que va a ser el lugar donde Dios habita, es decir, esto quiere representar, ¿no? Esto de Dios vive en medio de su pueblo. Este gesto que en el desierto, ¿no es cierto?, después de esa alianza, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, esas tablas que contenían la ley y que entonces tenían esta carpa, ¿no es cierto?, que era testigo, era la Shekinah, ¿no? Esta presencia de Dios en medio del pueblo, esta presencia de la gloria de Dios en medio, y de hecho la forma en el desierto que tenían de establecerse era en círculo y en el medio estaba esta carpa con las tablas de la ley. Ahora, ya constituidos pueblo y en esta tierra, ¿no es cierto?, en el centro está el templo. Pero este templo que sabemos que pasa a ser, digamos, la centralidad de todo, ¿no? Y ahí en Jerusalén. Entonces, va a pasar a ser, digamos, la centralidad no solamente del culto, sino de toda la vida digamos, política, económica y demás de este pueblo. Este pueblo que entonces pasa, digamos, unos años con David, Salomón, pero, ¿qué pasa? Y con esto vamos a terminar, ¿no es cierto?, para arrancar por ahí después en la próxima, ¿no? A la muerte de Salomón le sucede, ¿no es cierto?, uno de los hijos de Salomón, y esta situación del pueblo en general, ¿no es cierto?, en todo el territorio, la parte del norte, a ver, Jerusalén está en la parte del sur, ¿no? Con el templo ahí en Jerusalén estaba como más, con más posibilidades económicas. La parte del norte, las tribus del norte, y tenían, digamos, más dificultades en todo aspecto. Para poder sostener lo que era el templo y todo lo demás en Jerusalén, el rey Salomón empieza a cobrar impuestos, es decir, el reinado de Salomón es exuberante, pero cobra impuestos para poder mantener todo esto. O sea, esto de los impuestos no es nuevo, es de antiguo. Y entonces, claro, el pago de estos impuestos cada vez se hace más oneroso, ¿no?, para los pueblos del norte. Cuando muere Salomón
y lo sucede su hijo Roboam. Entonces, lo que va a suceder es que estos pueblos del norte van hacia el sur y le dicen al nuevo rey, bueno, nosotros queremos pedirte que reveas esta situación, ¿no es cierto? No podemos seguir pagando. Y entonces este rey le dice, este sucesor de Salomón le dice, bueno, si mi padre fue duro con los impuestos, voy a hacerlo el doble. Esto hace que las distintas tribus estas del norte se unan, va a estar al mando Jeroboam, ¿no es cierto? Y entonces, que se dividan en dos reinos. Uno es el reino del norte, Israel, cuya capital va a ser Samaria, y el otro va a ser el reino del sur, cuya capital va a ser Jerusalén. ¿Cuál es, digamos, cuál es el rey que sigue, digamos, la dinastía de David? El del sur. Entonces, el reino de Judá, ellos se consideran, digamos, que son continuadores de la estirpe de David y por lo tanto Dios, además, ahí tienen el templo en Jerusalén, entonces Dios está ahí, ¿no? El reino del norte, capital Samaria, el reino del norte va a abrir sus fronteras, digamos, y entonces se mezclan incluso con los pueblos de alrededor. El reino del norte, entonces, desde la mirada del sur, son, podríamos decir, como quienes no permanecen fieles, ¿no? De hecho, cuando vamos, ¿no es cierto?, al Evangelio, ¿no?, y nos encontramos con aquellos textos, ¿no es cierto?, que nos hablan del samaritano, de la samaritana, ¿no es cierto? Hay una mirada, ahí, bueno, y que Jesús lo va a poner, a ver, ¿quién es el hermano, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Va a ser el samaritano, ¿no? Este Jesús que se acerca en diálogo con esta mujer, no solamente lo escandaloso del ser mujer, entrar en diálogo con una mujer y las condiciones, sino que era samaritana, ¿no? Entonces, este reinado del sur, capital Jerusalén, reino del norte, capital Samaria. Y con esto terminamos diciendo una sola cosita, que a partir de acá arrancamos entonces la próxima. En estos reinos del norte y del sur van a aparecer los profetas. Los profetas que van a ser aquellos que en nombre de Dios, ¿no es cierto?, aquellos que, podríamos decir, hombres de la palabra. Estamos celebrando este septiembre, mes de la palabra. Van a aparecer los profetas. Los profetas son los hombres hombres y mujeres, porque lo extendemos a nuestro hoy, ¿no? Hombres y mujeres de la palabra, con tres características, ¿no? Primero, que son llamados, ¿no? Sienten y experimentan este llamado de Dios. Entonces, esto supone una intimidad con Dios.
son conscientes de ser llamados y enviados, ¿no? Conscientes de ser llamados y enviados en una realidad concreta. El profeta es muy consciente de la realidad que lo rodea y como última característica, decimos 4 características, este mensaje que reciben de Dios lo tienen que transmitir a esta realidad concreta y por lo tanto se hace una palabra de alternativa a lo que están viviendo desde la mirada de Dios. Entonces decimos, llamados, enviados en una realidad concreta y con un mensaje que viene de Dios, pero que se concretiza en una forma entendible para el pueblo y la situación que los rodea. Un autor va a decir que los profetas son algo así como periodistas, ¿no? En el sentido de cuando uno escucha el mensaje que dan, lee el mensaje que dan, uno puede desentrañar la realidad en la que están ubicados, ¿no? Entonces, presto, ¿no? Profetas, y con esto terminamos. Invitados a habitar la tierra que es Dios mismo y hacernos en esta tierra de Dios hombres y mujeres de la palabra, desde esta conciencia de ser llamados, renovando, ¿no es cierto?, la fe y en intimidad con Dios, esto de la vocación de ser enviados y por tanto misioneros, ¿no?, en una realidad concreta y con un mensaje que siempre viene de Dios, ¿no?, pero que está destinado a un pueblo concreto. Entonces, con esto terminamos, ¿cierto? No sé si Dolores, ¿tenés alguna oración? En nombre del Padre, del Hijo. Bajo tu amparo nos ponemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigí en nuestras necesidades. Ante bien, libres de todo peligro, oh Virgen gloriosa, bendita. Amén. Dios te salve María, llena eres y bendita tú eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno. Entonces, la intención es, en 15 días, retomar esto mismo que vos abordaste, capaz que tomar estos 3 núcleos que propusiste, la conquista de la tierra en torno al rey, a la tierra y al templo, ¿no? Y al templo. Al templo, ¿no? Sí. Entonces vamos, si les parece, vamos a retomar el tema del concepto del rey, de la tierra y del templo, pero en época de Jesús, en el mensaje evangélico de Jesús. Y después volvemos al antiguo con todo el mensaje profético. Esos 500 años de los profetas y volvemos a Jesús, dale. Bueno. Muy bien. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, gente. Muchas gracias. Chau. Chau, Nelson. Chau, Beatriz. Chau. Chau, Romina, que no te vemos, pero chau, Romina. Chau. Gracias, Andrea. Gracias. A ustedes. Queridos hermanos, después de este hermoso encuentro, de este día, que el Señor nos habló a través de este estudio bíblico, nuestros corazones se inflamen de la gracia de Dios, conociéndolo mejor,
conociendo la historia de nuestra salvación, para que podamos ser discípulos de Jesús, profetas del Señor que anuncien las maravillas de Dios, la buena noticia. Que nos bendiga a todos nosotros, que le bendiga a los disertantes, que se han preparado tan bien y lo han hecho con tanto amor. Que todo esto, lo que hemos aprendido hoy, lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, nos acompañe en este peregrinar al encuentro de Jesús a través de su palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, sus familiares y amigos y permanezcan.